Hola a todos, un día más, bienvenidos a la plataforma Salvemos a Españeta de Unibet. Amigos, última hora de ayer, los secuestradores nos han hecho llegar unas imágenes, un vídeo en el que podemos por fin ver a Españeta, pero nos preocupa muchísimo porque lo vemos maniatado y visiblemente cansado. Conocemos por fin el objetivo de los secuestradores, madridizar, repito, madridizar a Españeta de modo que no pueda ayudar a los jugadores de cara al importante encuentro que tiene lugar este fin de semana. Pensamos también, estamos seguros de que no solo se van a quedar con esto, sino que después del encuentro van a solicitar un importante rescate, un importante montante económico por la vida y por la presencia de nuevo en Valencia de nuestro querido Españeta. Evidentemente desconocemos todavía la identidad de los secuestradores. ¿Estáis ahí, provincianos? Dejad un momento de preparar la paella y escuchad atentos. Somos el Frente Galáctico Sentimiento Merengue. Y suponemos que ya sabéis que tenemos al gran Españeta, vuestro querido emblema. Sin su carisma, nunca nos podréis derrotar. ¡Qué bueno, tronco! Ya hemos visto que os estáis organizando para liberarlo. Dejad de perder el tiempo, horchateros. No tenéis nada que hacer. Con nuestro merengómetro, conéctalo. Sí, con nuestro merengómetro estamos quitando todo el sentimiento valencianista a Españeta. Y para este fin de semana va a ser más merengue que Don Santiago Bernabéu. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Como acabamos de ver, Españeta está siendo torturado por un aparato terrible, el merengómetro, pero no todos van a ser malas noticias porque nuestro equipo de investigación ha ideado una manera de interferir en este aparato. Para eso también necesitamos vuestra ayuda y la necesitamos ya. Necesitamos que busquéis los códigos en los medios afines a nuestra causa y los insertéis en la web sentimentvalencianista.com. La lista de estos medios que colaboran con nosotros la podéis encontrar en esta misma web. Vuestra ayuda, lo decimos siempre, será ampliamente recompensada. Cambiando de asunto y en otro orden de cosas, las reacciones de pena, repulsa, indignación y sobre todo mucho miedo por la desaparición de Españeta se suceden en el entorno valencianista. Nosotros nos hemos ido a hablar y a dar apoyo a una de las personas evidentemente protagonistas principales de esta polémica. No es otra que Charo, como todos sabéis. Charo es la mujer de Españeta. Estoy un poco preocupada porque han arrestado a Bernardo y no lo encontramos por ningún sitio. Si hay alguien de la afición o algo lo encuentra, por favor avísenos. La fotografía de él es esta. Sería tan amable de indicarme. Estoy muy apenada y si alguien me pudiera ayudar, le agradecería muchísimo. Chavales, por favor, devolverme a Bernardo, que no va a pasar nada. Hacer el favor de traérmelo pronto. Así están las cosas, afición, nos encontramos inmersos en una carrera contrarreloj y hacemos de nuevo un llamamiento a todos vosotros. Cualquier persona que haya visto algo, que escuche algo, que tenga una sospecha, por pequeña que sea, que se dirija a nosotros, a este equipo de trabajo a través de esta web. Es un mensaje de la plataforma Salvemos a Españeta de Unibet.